Era un día cualquiera en la bulliciosa región de Galilea. El sol proyectaba su luz dorada sobre las calles polvorientas, donde los comerciantes gritaban sus precios, los niños corrían entre los puestos y el sonido de los animales se mezclaba con el parloteo. Pero en medio de esa multitud, había alguien que no formaba parte de la alegría colectiva. Caminaba sola, con el rostro cubierto y la mirada siempre fija en el suelo. 12 años, 12 largos años de dolor, vergüenza y aislamiento. Su nombre no se nos revela en las escrituras, pero su historia resuena a través de los siglos. Esta mujer sufría de un flujo de sangre continuo. Según la ley de Moisés, era considerada impura, Levítico 15, 25-27. Esto significaba que nadie podía tocarla sin quedar ceremonialmente impura. Era como si llevara una etiqueta invisible que la separaba de todos, amigos, vecinos e incluso de su propia familia. Con cada día que pasaba, no era solo su cuerpo el que sangraba, era su alma la que se desvanecía. Imagina su mundo. Mientras otras mujeres iban al mercado a charlar e intercambiar historias, ella tenía que evitar todo contacto humano. Mientras las familias se reunían para las festividades religiosas, ella estaba afuera, como una exiliada en su propia ciudad. Sin abrazos, sin contacto, sin miradas de aceptación. Solo silencio, soledad y el constante recordatorio de que, según la ley, era intocable. Durante esos 12 años, buscó ayuda. La Biblia dice que gastó todo lo que tenía en médicos, pero en lugar de mejorar, empeoró, Marcos 5 y 26. Encontró charlatanes, escuchó promesas vacías, probó medicinas amargas y se sometió a tratamientos dolorosos. Cada intento fallido aumentaba el peso de la desesperanza. No solo estaba enferma, sino que estaba destrozada física, emocional y espiritualmente. Y fue en este escenario donde Jesús entró en escena. El Hijo de Dios estaba de vuelta en ese lado de Galilea, tras calmar la tormenta y liberar a un hombre poseído por una legión de demonios. Multitudes se congregaron a su alrededor, ansiosas por escuchar sus palabras y presenciar sus milagros. Él no solo predicaba, tocaba vidas, tocaba leprosos, hablaba con pecadores, restauraba a ciegos. Y para esta mujer, cada historia que escuchaba sobre él era como una llama encendida en la oscuridad. Y aquí, amiga mía, es donde debes centrar tu atención. Esta historia no se trata solo de una mujer que fue sanada hace 2000 años. Se trata del poder de Jesús para restaurar vidas hoy. Como ella, quizás cargas con un dolor invisible. Quizás tienes heridas que nadie ve, pero que sangran por dentro. Y si quieres entender cómo un simple toque puede transformar una vida por completo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Pero primero, quiero preguntarte algo. Si te encanta escuchar historias bíblicas profundas, narradas con fidelidad a las Escrituras y que revelan verdades transformadoras, suscríbete a este canal ahora. Así, siempre recibirás mensajes que fortalezcan tu fe y tu caminar con Cristo. La mujer oyó hablar de Jesús y algo empezó a cambiar en su interior. Ya no era una esperanza humana, basada en médicos o medicinas. Era una fe nacida de lo que ella sabía que era verdad. Si Él es realmente quien dicen ser, basta con un toque. Pero no sería un toque cualquiera. No se atrevería a pedir una audiencia con el maestro. Su condición no se lo permitía. No podía interrumpirlo, y mucho menos exponerse públicamente. Así que pensó, con solo tocar su manto, seré sana. Marcos 5 y 28. Aquí comienza el punto de inflexión. Entre la multitud que rodeaba a Jesús, esta mujer invisible, a quien nadie quería cerca, comenzó a moverse. Sus pies cansados avanzaban con cautela, su corazón latía con fuerza. Cada paso era un acto de fe y de riesgo. Estaba a punto de desafiar años de rechazo, de romper la barrera de la ley ceremonial y de acercarse a aquel que podía cambiarlo todo. Y así, con el sudor en la frente y las manos temblorosas, se acercó cada vez más, hasta que extendió la mano. La multitud era tan densa que era casi imposible moverse. Hombres, mujeres y niños se apiñaban, todos queriendo un espacio cerca de Jesús. Algunos gritaban su nombre,
otros extendían la mano, intentando solo un toque rápido. El sonido de las sandalias rozando el polvo, los empujones, los cuerpos apretados, todo creaba una escena caótica. Y allí estaba ella, respirando agitadamente, sintiendo cada músculo protestar por el esfuerzo. Con cada paso, la tensión aumentaba. ¿Y si alguien me reconoce? ¿Y si descubren mi condición? ¿Y si me acusan de contaminar a todos aquí? Estos pensamientos intentaban paralizarla. Pero había algo más fuerte que el miedo, la fe. Sus dedos temblaban, no por debilidad física, sino por la anticipación. Sabía que no tenía otra oportunidad. 12 años de dolor estaban a punto de encontrar al único que realmente podría sanarla para siempre. Entonces, entre el ir y venir de la multitud, vio su oportunidad, el manto de Jesús ondeando ante ella, a su alcance. Extendió los dedos y tocó. No fue una caricia prolongada, ni un tirón, ni nada que llamara la atención. Fue el roce de un trozo de tela contra su mano. Pero en ese instante, y solo quienes han sentido la obra sobrenatural de Dios pueden describirlo, algo recorrió su cuerpo. Una fuerza invisible, suave y poderosa a la vez, como un río de vida corriendo por sus venas. Y el dolor cesó. La Biblia dice: al instante cesó su hemorragia, y sintió en el cuerpo que estaba sana de su aflicción. Marcos 5:29. No había duda, ni imaginación. Era real. Después de 12 años, el peso había desaparecido, la debilidad se había ido. Su cuerpo ya no la traicionaba. Era libre. Pero mientras intentaba perderse entre la multitud, ocurrió algo inesperado. Jesús se detuvo. El flujo de pasos a su alrededor se detuvo. Las miradas se volvieron hacia él. Y preguntó: ¿quién ha tocado mi ropa? La pregunta sonó extraña. Después de todo, todos lo estaban tocando. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. Pedro, siempre dispuesto a hablar, respondió: Maestro, la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús sabía que no era un toque cualquiera. Había sentido un poder que emanaba de él. No fue un empujón accidental. No fue una curiosidad superficial. Fue un toque movido por una fe genuina. La mujer, aún jadeante, sintió que su corazón se aceleraba de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. Podía permanecer en silencio. Podía desaparecer entre la gente. Pero algo en su interior le decía que no podía esconderse de aquel que la conocía por completo. Así que, superando su miedo, se acercó. Cayó de rodillas ante él y le contó toda la verdad. El dolor, la soledad, los intentos fallidos, el contacto y la sanación. Todo delante de todos. Y fue en ese momento que Jesús pronunció las palabras que cambiarían no solo su cuerpo, sino también su destino eterno. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda libre de tu aflicción. Marcos 5:34. No fue solo un milagro físico. Fue una restauración completa, espiritual, emocional y social. Al llamarla hija, Jesús rompió años de rechazo. Sanó no solo la herida de su cuerpo, sino también la de su alma. El lugar quedó en silencio por un instante. Era como si todos los presentes supieran que habían presenciado algo mucho más grande que la simple curación de una enfermedad. Allí, entre el polvo, una vida había sido tocada por Dios mismo. ¿Qué significa realmente tocar a Jesús? Esta pregunta no es solo una reflexión poética. Es una pregunta que decide destinos eternos. El día que esta mujer fue sanada, mucha gente tocó a Jesús. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos lo rozaron. Pero, según el Señor mismo, un solo toque fue diferente a todos los demás. Un solo toque extrajo el poder del Hijo de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿es posible estar entre la multitud siguiendo a Jesús, escuchando sus palabras, incluso cantando canciones sobre él, y aún así no experimentar el poder transformador que proviene de la verdadera fe? La diferencia radica en la fe. No una fe vaga,
basada únicamente en la tradición familiar o en una emoción momentánea, sino una fe viva, real y personal. La mujer no se acercó a Jesús como alguien que intenta algo por curiosidad. No buscaba una prueba para ver si funcionaría. Se acercó a él convencida de que un toque lo cambiaría todo. Muchos tocaron a Jesús físicamente, pero solo ella lo tocó espiritualmente. No solo creía que él podía sanar, creía que él era la cura. Comprendió que no estaba ante un sanador famoso, sino ante el Mesías prometido, el Hijo del Dios vivo, que llevaba en sí el poder de restaurar cuerpo y alma. Imaginen la escena, la mano temblorosa moviéndose entre los cuerpos, el sonido apagado de la multitud, el corazón acelerado. Sus dedos rozaron el borde de la túnica. Fue un instante fugaz, casi imperceptible para quienes observaban desde fuera. Pero en el mundo espiritual, fue como un rayo que atravesó la oscuridad. En ese instante, lo imposible se hizo realidad. El poder divino recorrió su cuerpo como un río de vida, limpiando cada célula, deteniendo la hemorragia, devolviéndole las fuerzas. Y, junto con la sanación física, una profunda paz se apoderó de ella. Fue como si una prisión invisible se hubiera abierto y pudiera respirar de verdad por primera vez en 12 años. Pero entonces, Jesús se detuvo. En medio de la conmoción, se giró y preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Los discípulos estaban confundidos. Pedro habló en voz alta: Maestro, la multitud te aprieta por todos lados, y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús lo sabía. Había sentido algo que provenía de él. No era un toque cualquiera. No era un contacto casual. Era fe. Fe que rompe barreras. Fe que provoca el movimiento del cielo. Y aquí, amigo mío, reside el detonante de una curiosidad que no podemos ignorar. Si un simple toque, movido por la fe, fue capaz de detener a Jesús en medio de la multitud, ¿qué sucedería si buscáramos al Señor con la misma intensidad hoy? Muchas personas se acercan a Cristo por un interés fugaz. Algunos solo buscan una bendición momentánea, otros buscan soluciones rápidas, pero no desean someterse a su señorío. La mujer con el flujo de sangre no solo quería un milagro, quería ser completamente restaurada, y sabía que eso solo sucedería si acudía a él. ¿Y nosotros? ¿Realmente nos acercamos a Jesús en nuestras oraciones, en nuestra adoración, en nuestra lectura de la palabra? ¿O solo nos rozamos con él ocasionalmente, cuando las circunstancias lo apremian? Jesús no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo poder que sanó a esa mujer está disponible para todos los que creen. Pero así como ella tuvo que pasar por la multitud física que la separaba de Cristo, nosotros también debemos pasar por las multitudes invisibles que surgen dentro de nosotros. Quizás tu multitud sea el orgullo, que te impide reconocer tu dependencia de Dios. Quizás sea la incredulidad, que te dice que nada cambiará. Quizás sea el pasado, que te grita que no eres digna de acercarte. Pero así como ella no permitió que nada impidiera su contacto, tú también puedes romper esas barreras. Y el momento más intenso de esta escena es cuando Jesús la llama hija. Piénsalo, esta mujer había pasado más de una década siendo rechazada, considerada impura, olvidada. Y en un instante, el Hijo de Dios la adopta públicamente ante todos. No solo sana su cuerpo, sino que también le devuelve su dignidad e identidad. Cuando Jesús dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de tu aflicción, declara algo mucho más grande que la sanación física. Afirma que, por la fe, esta mujer ahora pertenece a la familia de Dios. Ya no está excluida, ya no es impura, ya no está marcada por la vergüenza. Esta es la esencia del verdadero contacto en Jesús. No se trata solo de recibir algo de Él, sino de ser completamente transformada. Esa mujer se alejó diferente. No solo sin dolor, sino con un corazón nuevo. El peso de años de humillación, soledad y vergüenza se había aliviado. Y, sobre todo, sabía que no era una persona más entre la multitud. Había sido vista, escuchada y llamada por el mismo Hijo de Dios.
Esta es la huella que Jesús deja en todos los que verdaderamente lo encuentran, una transformación completa. No se trata solo de resolver un problema momentáneo, sino de cambiar la esencia misma de quienes somos. Él no solo sana el cuerpo, sana el alma, restaura la identidad y nos reconcilia con Dios. Y si miramos su historia a través de los ojos de la fe reformada, vemos que nada sucedió por casualidad. No fue su fuerza ni la coincidencia del momento. Fue la gracia soberana de Dios lo que la atrajo a Cristo, dándole la fe para abrirse paso entre la multitud y tocarlo. Como nos recuerda Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Su toque fue la expresión visible de una obra invisible que Dios ya estaba haciendo en su corazón. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si hoy sientes el deseo de acercarte a Jesús, no ignores ese impulso. No es solo una emoción pasajera, podría ser el Espíritu Santo llamándote a un encuentro que lo cambiará todo. Pero hay algo importante aquí, la multitud sigue presente. En el mundo actual, hay tantas voces, distracciones y barreras que intentan impedirnos llegar a Cristo. Es el ruido de las preocupaciones, el ajetreo de la vida, el ruido de las redes sociales y los miedos internos. Tocar a Jesús hoy requiere intencionalidad, fe e ir contracorriente. Y cuando lo tocas por fe, el mismo poder que fluyó a aquella mujer hace 2000 años fluye a ti. No para garantizarte una vida sin problemas, sino para darte algo mucho mayor, la reconciliación con Dios, la paz verdadera y la esperanza eterna. El punto culminante de esta historia no es solo su sanidad física, sino el hecho de que emergió como hija adoptiva del Rey de Reyes. Y esta misma adopción se ofrece hoy a todos los que creen en el Evangelio. Como declara Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso te digo, no te quedes solo entre la multitud. No te conformes con tropezar con Jesús de vez en cuando. Búscalo con todo tu corazón. Acércate a Él con verdadera fe. Cree en lo que hizo en la cruz, donde derramó su sangre para perdonar a los pecadores, y en su resurrección, que garantiza la vida eterna a todos los que confían en Él. Y aquí está mi reflexión final. Cuando la mujer tocó a Jesús, fue sanada para siempre. Y cuando nosotros, por fe, tocamos la cruz y confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos algo que ningún médico, dinero ni esfuerzo humano puede dar, la salvación eterna. Quizás tú, al escuchar esta historia, te identifiques con ella. Quizás también tengas heridas invisibles, dolor que nadie ve, sentimientos de rechazo o un pasado que parece aprisionarte. Pero el mismo Jesús que se detuvo a escuchar a aquella mujer está listo para escucharte ahora. Él conoce cada lágrima que has derramado y cada batalla silenciosa que has enfrentado. Y todavía dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Si esta historia te llegó al corazón, si despertó en ti el deseo de acercarte a Jesús, no lo pospongas. Hoy es el día para dar ese paso. Hoy es el momento de abrirte paso entre tu propia multitud y tocarlo por fe. Y antes de terminar, quiero pedirles que se suscriban a este canal. Aquí encontrarán mensajes bíblicos profundos, fieles a la palabra de Dios, que les ayudarán a crecer en la fe y a comprender mejor el amor y la gracia de nuestro Señor. Activen la campanita para no perderse ningún contenido y compartan este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque, como esta mujer, hay muchas personas a nuestro alrededor esperando un toque, el toque que viene de Cristo.